Hola a todos y a todas, antes que nada reciban un saludo, espero que se encuentren muy bien. El tema del día de hoy se llama imperatives. Imperatives, ¿de acuerdo? Al español les conocemos como verbos imperativos y en inglés les conocemos como imperatives, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de este tema nos referimos específicamente a verbos que nos van a servir para dar instrucciones o para dar órdenes. Por el contrario, son verbos que le sirven a alguien para dar órdenes o para darnos instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, los verbos imperativos sirven para dar instrucciones o para dar órdenes, ¿de acuerdo? Así lo vamos a simplificar con esta definición. Son verbos que nos sirven para dar órdenes o para dar instrucciones. Bueno, vamos a utilizar una serie de verbos. Los voy a utilizar con el enfoque del salón de clases. Recuerda que también los puedes utilizar fuera del salón de clases, pero lo voy a enfocar ahorita con cuestiones de la escuela porque es la forma inmediata, es lo que tú en este momento te encuentras haciendo. Entonces lo voy a enfocar más en la parte del salón de clases. Para los que no están estudiando en este momento y se están enfocando quizás en idiomas o simplemente tienen la duda de cómo utilizar los imperativos, también los podemos utilizar en nuestra vida diaria, solamente que debemos ajustarlos a la información que queremos proporcionar, ¿de acuerdo? Los verbos que voy a utilizar en este video son verbos que vamos a utilizar dentro del salón de clases, pero los podemos ajustar a nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Bueno, imperatives. Comenzamos con nuestro primer verbo y el primer verbo que tengo para ustedes es el verbo match. Bueno, el verbo match significa une. Repitan después de mí. Match. 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 ¿De acuerdo? Ese es el primer verbo que utilizaremos el día de hoy. Antes de continuar, me gustaría mostrarles en esta parte. Yo estoy utilizando una letra mayúscula porque los verbos imperativos siempre los colocamos al inicio de nuestras oraciones. Por esa razón, debemos de colocar la primera letra de forma mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, vamos a nuestro segundo verbo del día de hoy. Underline. Underline significa subraya. Underline. ¿De acuerdo? Repite después de mí. Underline. 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 Significa subraya. Vamos a nuestro siguiente verbo. El verbo que vamos a utilizar ahora será cross out. Cross out. Que significa tacha. ¿De acuerdo? También le podemos dar la traducción de marca con una X. Cross out. ¿De acuerdo? Pero sería muy bueno que, por ejemplo, escribieras la palabra y desarrollaras la misma acción que estoy haciendo, ¿no? Cross out, para que te des una idea que cross out significa marca con una X o como comúnmente lo utilizamos en español, tacha. ¿De acuerdo? Bueno, ese es nuestro siguiente verbo. Ahora vamos con tick off. Tick off. ¿Qué significa? Marca con una palomita o palomea. Tick off. Repite después de mí. Tick off. Tick off. Muy bien. En la siguiente parte vamos a colocar un verbo. Circle. Circle. Repite después de mí. Circle. Circle. Una vez más. Circle. La acción que acabo de realizar es lo que significa este verbo. Circle. ¿De acuerdo? Circle. Bueno, vamos a nuestro siguiente verbo. Vamos a utilizar label. Label. Repite después de mí. Label. Bueno, te voy a mostrar un ejemplo en un libro. Aquí tengo un ejemplo preparado para ustedes. Label.
Bueno, cuando tenemos el verbo label o cuando usamos el verbo label, nos vamos a referir a etiquetar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en este cuadro tengo un vocabulario que debo de colocar de acuerdo a la imagen que me proporciona el ejercicio. Y lo que yo debo de hacer es colocar el vocabulario debajo de la imagen. Eso es lo que significa label. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un vocabulario, un set de palabras y lo debemos de colocar en la imagen que le corresponde, a eso le llamamos label. ¿De acuerdo? La instrucción en el libro dice label the pictures with the correct words. ¿De acuerdo? Etiqueta las imágenes con las palabras correctas. Esto se refiere label. Bueno, vamos a nuestro siguiente verbo del día de hoy, que es write down. Write down. Write down significa escribe. ¿De acuerdo? Write down significa escribe. Repítelo después de mí. Write down. No nos vamos a, la pronunciación, por ejemplo, no vamos a cargarnos sobre la letra W, sino sobre la letra R. Write down. Repito una vez más. Write down. Bueno, en el caso de write down, recuerda, significa escribe. Vamos al siguiente ejemplo, que es highlight. Vamos a escribirlo. Highlight. ¿De acuerdo? Highlight. Highlight es muy parecido a lo que sería subraya, pero en este caso highlight lo vamos a hacer de forma diferente. Por ejemplo, en este libro voy a utilizar un marcador, ¿sí? Y por ejemplo, aquí yo ya tengo una información seleccionada. A eso se le llama highlight. Highlight. ¿De acuerdo? Repite después de mí. Highlight. 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 Es muy similar a la palabra subraya, pero la acción que estoy realizando es marcar. Repite después de mí. Highlight. 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 ¿De acuerdo? Ese es el verbo que vamos a utilizar para marcar información. Highlight. Bueno, el siguiente verbo del día de hoy será la palabra pile up. Pile up. Pile up, por ejemplo, no es exclusivo del salón de clases. Lo podemos utilizar fuera del salón de clases también. Y lo aplicaremos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo aquí tengo un bloque. I have a block here. Si yo le coloco un bloque encima, ¿de acuerdo? Se convierte en pile up. Significa apila. Pile up. Supongamos que estamos hablando de mesas, hablando de sillas. Decimos pile up the chairs. Apila las sillas. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 bloques. Puedo agregar uno más y decir pile up. Pile up. ¿De acuerdo? Significa apilar. A diferencia de esta acción, ¿sí? ¿Recuerdas cómo decimos esta acción en inglés? Se dice match. ¿De acuerdo? Match. Ahora, si lo colocamos de esta manera, decimos apila. Decimos pile up. Bueno, vamos a nuestro siguiente verbo. En el siguiente verbo vamos a utilizar la palabra unscramble. ¿De acuerdo? Unscramble. Unscramble. Voy a utilizar también un ejercicio de un libro para que veas directamente cómo lo vamos a aplicar en una instrucción o cómo lo debemos de leer en una instrucción. Y está en esta parte. Match. Perdón, unscramble. Unscramble significa escribe correctamente, o también le podemos dar la traducción de escribe de forma ordenada. Por ejemplo, aquí tengo una oración que está escrita de forma desordenada. Si ustedes leen la instrucción unscramble the sentences, es que escriban las oraciones de forma correcta. ¿De acuerdo? Repetimos una vez más. Unscramble. Escribe correctamente. Unscramble. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la instrucción. Unscramble. Escribe correctamente. Unscramble. Bueno, vamos a nuestra siguiente palabra, que es la palabra type. Type también significa escribe
¿De acuerdo? Voy a colocarte la palabra type. Significa escribe, pero lo vamos a utilizar para escribir en algún teclado. Por ejemplo, aquí la acción que estoy realizando es type, escribir. Podemos escribir en un teclado de computadora o escribir en un teclado de algún teléfono. ¿De acuerdo? A esta acción le vamos a llamar type. Repite después de mí. Type. Muy bien. El siguiente verbo que vamos a utilizar también lo vamos a aplicar para alguna computadora y es scroll down. Scroll down. Bueno, cuando entramos a alguna página, ¿sí?, y tenemos la necesidad de deslizar la imagen hacia abajo, decimos scroll down. ¿De acuerdo? Esto significa scroll down. ¿De acuerdo? Deslizar hacia abajo. Repetimos una vez más. Scroll down. Repetimos una vez más. Scroll down. Repetimos una vez más. Scroll down. Esta palabra significa desliza hacia abajo. Y por el contrario, también tenemos una palabra para decir desliza hacia arriba. ¿De acuerdo? Scroll up. ¿Qué significa? Desliza hacia arriba. ¿De acuerdo? Y lo haremos de esta manera. Scroll up. Scroll up. Desliza hacia arriba. Scroll up. ¿De acuerdo? Scroll down. Desliza hacia abajo. Scroll up. Desliza hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora vamos a utilizar este verbo. Staple. Staple. Staple lo vamos a utilizar con este objeto, con esta engrapadora. Staple. Significa engrapa. Staple. ¿De acuerdo? Engrapa. Staple. ¿De acuerdo? Cuando queremos engrapar algo y queremos pedirle a alguien el favor o damos la orden a alguien de que haga esa acción, le decimos staple. Engrapa. Staple your papers. Engrapa tus hojas. Staple. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente verbo que vamos a utilizar el día de hoy es el verbo cut. Cut. ¿De acuerdo? Para este verbo vamos a utilizar nuestras tijeras. We are going to use our scissors. ¿De acuerdo? Decimos cut. ¿Qué significa corta? Por ejemplo, aquí tengo un pedazo de papel. Cut. Eso significa este verbo. Cut. Corta. ¿De acuerdo? Bueno, y por último vamos a utilizar un verbo que suena muy parecido. Nosotros que hablamos, por ejemplo, español de nacimiento y estamos aprendiendo un segundo idioma. Por ejemplo, este verbo. What up. ¿De acuerdo? What up. What up significa esto. Esto es what up. ¿De acuerdo? Eso significa what up. Cuando nosotros hacemos, cuando enrollamos, por ejemplo, algo, ¿de acuerdo? Lo podemos decir what up, enrollar, pero de esta manera. What up, ¿de acuerdo? Enrolla, por ejemplo. Y bueno, este fue el último verbo del día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Me gustaría que en los comentarios me pusieras algunos verbos que quisieras saber cómo se dicen o cómo se utilizan. Y por igual me gustaría también que comenzaras a trabajar esos verbos en tu casa para que te vayas acostumbrando a utilizarlos en tu vida diaria y que de alguna manera no tengas la necesidad de utilizar alguna traducción. Bueno, pues muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima.